Sonic CD. Un juego que es considerado por la comunidad de Sonic un 50-50, tiene sus altas como sus bajas, y siendo para mí, un excelente juego solo siendo superado por Mania y 3 Knuckles. Pero ¿qué pasaría si te dijera que existe un fangame que remasterizara al Sonic CD? Así es, hablo de Sonic CD Restored. Perdón, fangame equivocado, ahora sí, hablo de nada más y nada menos que el fangame Sonic CDX. Pero primero, ¿qué es Sonic CDX? Sonic CDX es un fangame que recrea al Sonic CD original, pero al más característico estilo del Sonic Mania, siendo así un fangame de fans para fans. Actualmente está siendo dirigido por el usuario Axaneri el Q al programa y participa en el arte y a su vez, ayudando en el proyecto Cyber 1204, Chihuahua el Q al no encontré su tuitero X, Caniño Leidian y Rosa quien también apoya en el arte. El apoyo artístico adicional es proporcionado por Drop Sushi, Low Player, Nexo Beta, también escuché por ahí que la Per está ayudando en este fangame, creador de Sonic Studio, aunque no encontré información sobre eso. Y también, a diferencia de algunos fangames que directamente inician como lo que son, Sonic CDX inició originalmente siendo un simple mod que traería a las zonas de CD a Mania. Como curiosidad, para editar los niveles Axaneri utiliza archivos stems.bin, basados en el Retro Engine V5 para el juego de su equipo. El motor del fangame, según tengo entendido es el Sonic Miracle Framework, que creo fue creado por Axaneri, pero repito la información sobre el motor del fangame, no estoy seguro de eso. Bien, todo hasta ahora suena bastante bien, pero ¿qué traerá Sonic CDX? Bien, lo que hasta ahora encontré fue esta imagen. ¿Y te preguntarás qué son esas letras? Pues esas letras son Palm Tree Panic, Dubious Dex, que por si no sabían R2 en realidad se llama Dubious Dex, Collision Chaos, Tidal Tempest, Quartz Quadrant, Dead Sheer Capsule, Wacky Workbench, Stardust Speedway, Metallic Madness y Final Feather, esas son las zonas que aparecerán en Sonic CDX. Ahora, ¿qué tenemos sobre esas zonas? Hasta ahora tenemos una imagen de Palm Tree Panic y los diseños de los badniks de esta zona, el tiempo pasado y un atardecer de la zona, tenemos el presente de Collision Chaos y algunos badniks de la zona, Tidal Tempest presente y buen futuro, Quartz Quadrant presente y buen futuro, Desert Ashley y una pequeña imagen de la zona, ya de las siguientes 4 zonas que mencioné todavía no hay imágenes de estos. Pasemos a las fases especiales. De estas Axaneri está intentando hacer una mezcla entre las fases especiales de CD y los elementos del 3D de Mania. Tenemos una imagen del Soundtest, un cartel de Usage, y un cartel de Goal. ¿Y si se lo preguntan? No, hasta ahora no se sabe nada sobre las animaciones de inicio y fin de Sonic CD, en mi opinión la persona indicada para esas animaciones es el usuario Triple Jazz, y se preguntarán por qué. Pues he visto su arte y es bastante bueno, aparte es bueno replicando el estilo de Junior Sonic, y por si no lo sabían también él es responsable del fangame, Sonic Freedom. En fin. Bueno, mi opinión sincera es que, es un fangame el cual no tiene futuro luego de lo que pasó, y que espero esté cancelado, aunque creo que ya lo cancelaron. Bueno, esa fue mi opinión sobre el fangame Sonic Omens, ahora sí, mi opinión sincera sobre Sonic CDX. Siéndoles sincero, este fangame tiene bastante potencial para convertirse en el remake definitivo de Sonic CD en modo Mania. Hasta incluso es el sueño que siempre tuve de ver un fangame que remasterizará a unos de mis juegos favoritos de Sonic. Ya para terminar les dejo las diferentes canciones que se nos han revelado del fangame. Y si saben alguna información extra, les invito a dejarlo en la caja de comentarios. Entonces sin nada más que decir nos vemos pronto, adiós.